Buenísimo. ¿Hay alguien que le gustaría compartir alguna experiencia a partir del ejercicio? Algunos me escribieron por privado, pero no los voy a entregar en público, ¿sí? Así que, bueno, la bienvenida a nuestro segundo encuentro la dará quien quiera contar quien quiera contar alguna anécdota. Perdón que bajo la carita, pero hay alguien que se está conectando y tiene dificultades. ¿Sí? Algunos me escribieron por privado, por el chat de WhatsApp y me contaban, Cris, desde que tuvimos el encuentro no he parado de pensar y de darme cuenta de un montón de cosas. Qué bueno, les digo, esa justamente es la intención, de poder hacer un trabajo de conciencia, de que seamos cada vez más conscientes de quién estamos siendo. Sobre todo con esto que les contaba yo ayer, que para mí había sido un cachetazo enorme, esto de que la acción genera ser. No soy lo que digo, sino lo que hago. Entonces, ¿cuáles son las acciones que a mí me están constituyendo como persona? Y a partir de mis acciones y de la persona que yo estoy construyendo, ¿cómo es mi credibilidad, mi confianza? ¿Cómo es mi imagen? ¿Cómo son los vínculos que yo estoy nutriendo a partir de esa identidad? Hoy lo vamos a ver un poco más porque les voy a dar un repasito rapidito de lo que vimos en el encuentro anterior. Ah, bueno, Flavia aquí nos compartió algo, yo lo voy a leer. Dice, a la vez pude analizar en hechos concretos el tema de hechos e interpretaciones y a la vez el tengo y el debo que realmente ahí se ve mucho en la ausencia o falta de autocuidado, acordarse de ponerse crema o mantener una dieta. Buenísimo. Flavia, gracias por compartir. Ese debo, tengo, quiero, elijo, voy, es tremendo el uso del lenguaje cuando nosotros aprendemos a reconocer la sutileza. Yo a mis alumnos siempre les digo, las sutilezas del lenguaje. El ejemplo que yo les daba en el encuentro anterior, no es lo mismo abordar a las personas a partir de los hechos que a partir de las interpretaciones o los juicios. Es totalmente diferente la reacción de una persona, si no pongámonos nosotros en la piel, cuando nosotros somos abordados, ¿sí? Cuando nosotros somos abordados desde el juicio, cuando somos abordados del hecho, cómo nosotros reaccionamos, cómo nos sentimos. Ya voy a colocar los confitriones, a Grace y a Mary, Mary Coach. Listo, están como confitrionas ambas. Gracias por el recordatorio. Bueno, les comparto una anécdota chiquitita, ¿no? En una sesión de coaching, tengo un coachee que es un chico muy joven, pero que ya pertenece a una empresa grande, que trabaja con el desarrollo de programas y todo, y este chico me compartía que lo habían llamado a una reunión, y él era el único colaborador y estaban todos los jefes, y él dijo, oh, antes de ir a la reunión, digo, poseemos problemas porque soy el único trabajador invitado y todos son jefes. Entonces, bueno, ya hay una disposición a partir del diálogo interno, esta persona lleva a la reunión. Obviamente la reunión terminó siendo un llamado de atención importante y una advertencia, ¿sí? Pero la cuestión es que mientras estábamos en la sesión yo le preguntaba, ¿qué fue lo que textualmente te dijeron? Y me decía, no me acuerdo. Yo lo que me acuerdo es, y me repetía nuevamente su interpretación acerca de la situación. Entonces yo le decía, todo lo que sientes, todo lo que te dijiste, todo lo que sentiste a partir de lo que te dijiste es totalmente válido. Pero aquí la pregunta de rigor es, ¿esas cosas que te están diciendo a ti te están sirviendo para poder remontar esta situación, levantarte y realmente ir por el desafío que te están proponiendo? Te hicieron una advertencia. Aquí hay un nivel que no está siendo cubierto por el desempeño y te vamos a dar una siguiente oportunidad. Pero para esa siguiente oportunidad, ¿qué es lo que necesitas? Tu mayor nivel de inteligencia, tu mayor nivel de creatividad. ¿Y cómo lo vas a lograr? Repitiéndote las cosas que te estás repitiendo y seguir sintiéndote como te estás sintiendo, o podemos hacer algo diferente. Bueno, eso lo vamos a ver en el encuentro de hoy, que vamos a entrar en el dominio de las emociones.
¿sí? Les voy a compartir la presentación. Yesenia, bienvenida, y no logro ver quién más se conectó. Juan, hola Juan, bienvenido. Hola Magali, bienvenida. A ver si hay mensajitos. Ay, sí. Vamos a compartir pantalla y vamos a dar el inicio formal al encuentro. Esperemos que hoy la tecnología nos acompañe de forma más amable. Así que vamos ahí. Vamos a darle su tiempo. Mientras tanto, yo aprovecho para tomarme mi tecito, mi tacita de gratitud. Así que vamos. Vamos adelante. Compartir presentación. Tenemos segundo encuentro del Diplomado Intensivo de Coaching para Transformadores de Vida. Bienvenidos todos los que van llegando, a los que no pude saludar por nombre, siéntanse bien recibidos y vamos a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a comenzar haciendo un pequeño recordatorio de lo que nos espera por delante. El encuentro 1, que fue el martes pasado, estuvimos hablando acerca del dominio lingüístico. Hoy, que es el segundo encuentro, vamos a hablar del dominio de las emociones. ¿Qué vamos a aprender en el encuentro de hoy? ¿O qué vamos a recordar? Porque sé que muchos de ustedes ya conocen bastante sobre esta área. Reconocer y gestionar tus emociones de forma efectiva. Desarrollar la empatía a través de la escucha activa para conectar profundamente con los demás. Descubrir cómo tus creencias impactan en tu bienestar emocional y en el de los demás. Y el próximo martes, que es nuestro tercer y último encuentro, vamos a abordar el dominio corporal. En el dominio corporal vamos a comprender el poder del lenguaje no verbal en las interacciones diarias. Aprender a utilizar el cuerpo para poder comunicar con confianza y empatía, que hoy vamos a comenzar a hablar de estos dos valores, de la confianza y de la empatía, y descubrir cómo ser coherente entre el lenguaje verbal y no verbal para lograr un mayor impacto. Yo les preguntaba el martes, cuando nosotros observamos el lenguaje no verbal, el lenguaje del cuerpo, y cuando escuchamos lo que dice el lenguaje verbal, ¿a qué le creemos más? Al cuerpo le creemos. Al cuerpo le creemos más, muy bien, Ron, tal cual. El corporal. Sí, señora, así es. Entonces, un pequeño pantallazo de lo que vimos en el encuentro pasado para quienes se están conectando hoy por primera vez, que no nos pudieron acompañar el martes, y para todos nosotros, especie de recordatorio, ¿sí? Lo más relevante que vimos en el encuentro pasado, hablamos de hechos e interpretaciones, ¿sí? Recordemos, el hecho es la realidad en sí, desprovista de toda opinión o valoración personal. La interpretación es la realidad analizada por cada ser humano según el observador que está haciendo en ese momento. Yo les daba un pequeño tip para reconocer rápidamente la diferencia entre hecho e interpretación. Los hechos son todas las cosas que nosotros nos decimos que no dan lugar al debate, a la discusión, mientras que la interpretación es todo lo que posiblemente abra espacio al debate o a la discusión, ¿sí? Yo les daba el ejemplo del color de mi suéter. Hoy el color de mi suéter es amarillo. ¿Quién podría contradecir que es color amarillo? Eso hace parte del hecho. Ahora sí nos referimos a las características, si es lindo, si es feo, grande, pequeño, si me queda bien o no, todo eso hace parte del terreno de las interpretaciones. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, habrá quien le parezca lindo, habrá quien no le parezca lindo, pero todos los puntos de vista son válidos, ¿sí? También estuvimos hablando acerca de los actos lingüísticos y vimos las figuras de las afirmaciones, declaraciones, juicios y acuerdos. Las afirmaciones, el lenguaje de los hechos. Cuando nosotros afirmamos algo, nos comprometemos con la veracidad. Es decir, una afirmación puede ser verdadera o falsa en función de si tenemos o no hechos que respalden lo que decimos, ¿sí? Si yo digo que hoy es jueves 14 de marzo del 2024, hay todo un calendario que respalda que hoy es jueves 14 de marzo. ¿Alguno de ustedes lo discutiría conmigo? Bueno, cuando nosotros hablamos de las declaraciones, es el lenguaje de las interpretaciones, ¿sí?
Nosotros con las afirmaciones describimos una realidad. Nosotros con las declaraciones generamos una nueva realidad. Era lo que les mencionaba de que el lenguaje puede ser descriptivo o generativo. Descriptivo cuando yo afirmo algo de lo cual tengo argumentos y hechos que lo respaldan. Y con la declaración yo genero una nueva realidad a partir de lo que comunico. Dentro de las declaraciones encontramos los juicios, que son un tipo particular de declaraciones. Los juicios son las opiniones que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, de las otras personas, de las circunstancias, ¿sí? Y les decía que los juicios conectan el tiempo, pasado, presente y futuro. Porque un juicio lo decimos basado en algo que ocurrió en el pasado, lo decimos en el presente, pero a su vez estamos modificando el futuro, ¿sí? Porque estamos generando. Por ejemplo, retomo el ejemplo del suéter. Si yo digo que este suéter está lindo, es probable que en el futuro lo vuelva a usar. Ahora, si yo digo que este suéter no está lindo, es altísimamente probable que en el futuro yo no lo vuelva a usar. Ejemplo chiquitito. Y los acuerdos que pueden iniciar o con un pedido o con una oferta son aquellas negociaciones en donde dos o más personas constituyen unos criterios de satisfacción y cierran con una declaración de aceptación. Recién ahí nosotros tenemos un acuerdo. ¿Estamos ok con esta información? Como no los puedo ver a todos, me pueden escribir por el chat si estamos ok con la información, porque solamente tengo un cuadrito chiquitito activado para poder ver. ¿Todo ok? Me colocan en el chat si está todo ok con esta información. Entonces, algo interesante acerca de los juicios a tener presente, porque hoy en más de una ocasión vamos a tocar este tema de los juicios. Toda acción revela el tipo de ser que las ejecuta. Miren esto, la acción genera ser. Yo con mis acciones estoy revelando quién soy yo, ¿sí? Si yo acostumbro a ser coherente entre lo que digo y lo que hago, yo voy a considerarme una persona responsable, ¿sí? Si yo soy coherente, aunque esto es mucho más complejo de reconocer, entre lo que digo y lo que hablo, seré una persona honesta, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que decimos algo, revelamos quiénes somos. Hay un dicho que a mí me cuesta un poco mencionarlo, pero es algo así. Cuando Pedro habla de Juan, dice más de Pedro que de Juan. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Por qué? Porque todo juicio es una Sí, sí, sí. confesión personal. Entonces, a ver, un juicio tiene doble cara. ¿Por qué tiene doble cara el juicio? Porque si bien yo estoy dando una mirada hacia el mundo, al mismo tiempo estoy haciendo una mirada a quien soy, a partir de lo que expreso. Por eso estoy segura que más de uno acá, la próxima vez que va a expresar una opinión, lo va a pensar dos veces y se va a acordar de mí. Va a decir, ¿cómo era que decía Cris? Que un juicio es una confesión personal, entonces voy a ver qué es lo que quiero confesar de mí a partir de poder expresar mis opiniones. Y bueno, vamos a ser mucho más cuidadosos la próxima vez que queramos hablar de algo. ¿Cuál es la importancia de los actos lingüísticos? Los actos lingüísticos son las acciones que nosotros ejecutamos al hablar, y se los acabo de recordar. ¿Cuáles son estas acciones que ejecutamos al hablar? Afirmaciones, declaraciones, juicios y acuerdos, bien sea por ofertas o por pedidos. ¿Cuál es la importancia de poder utilizar correctamente los actos lingüísticos? La construcción del vínculo de la confianza. Si una persona en repetidas ocasiones hace un acuerdo conmigo, pero no cumple con lo que pactamos, ¿ustedes creen que yo voy a poder tener confianza en esa persona? No, ¿cierto? Volteemos la situación. Si yo me comprometo y en reiteradas ocasiones no le cumplo a la persona, ¿esa persona va a confiar en mí? No. Ahora, Es muy difícil. muy difícil. Volteemos nuevamente la situación. Si yo me comprometo conmigo misma con determinadas cosas y en reiteradas ocasiones no me cumplo, ¿ustedes creen que yo voy a confiar en mí? Pues no. Pues no. Entonces, Pierde credibilidad. exactamente, pierdo credibilidad. Pierdo credibilidad hacia afuera y pierdo credibilidad hacia adentro. ¿Sí? Entonces, la importancia de empezar a reconocer, y por eso
he sido insistente, lo vimos en el encuentro pasado, lo traigo como recordatorio al inicio de este encuentro, el uso de los actos lingüísticos es justamente por esto, porque lo que está intrínseco en todo esto es el vínculo de la confianza, ¿sí? Entonces, a ver, los vínculos van a ser mucho más fuertes, más sólidos, sostenibles en el tiempo, en la medida que esa confianza también se fortalece. Entonces, ¿cómo yo puedo fortalecer mis vínculos con confianza a partir de qué? Si voy a afirmar algo, primero estoy seguro que tengo hechos que lo respaldan. Si voy a declarar algo, estoy segura que tengo autoridad sobre el área que voy a declarar. Si voy a opinar, que voy a dar un juicio, que parece que el juicio es un tipo particular de declaraciones, conozco los hechos del pasado por los cuales yo me baso para opinar y reconozco que estoy impactando el futuro a partir de lo que digo. Con esa conciencia, nosotros podemos construir y nutrir la confianza dentro de los vínculos. ¿Estamos ok hasta acá? ¿Bien? Hágame dedito ahí en el chat para yo saber que está todo bien hasta acá, porque hasta acá es el repaso del encuentro anterior. Entonces, hoy vamos a empezar. Si bien en el encuentro pasado estuvimos conversando acerca del lenguaje verbal, acerca del hablar, hoy vamos a incluir la otra cara de la moneda, que es el escuchar, ¿sí? Porque el escuchar es lo que valida el hablar. Si yo hablo y hablo y hablo y no tengo nadie quien me escuche, con quien estoy estableciendo comunicación, ¿sí? Entonces entra esta pregunta. ¿Es lo mismo oír que escuchar? ¿Qué creen ustedes? ¿Es la misma cosa o hay alguna diferencia? Entiendo que en escuchar implica más el hecho de prestar atención de lo Sí, que estoy diciendo. Oír, puedo oír una bocina de un auto, en cambio te estoy escuchando lo que me estás contando, no sé, de una anécdota que tuviste hoy. sí. Muy bien, Flavio. A ver, el oír se considera como un acto biológico. Nosotros tenemos un sentido, el sentido del oído, y nosotros oímos, ¿sí? Como recibimos un estímulo, un sonido, un ruido, un estímulo que entra, pero ¿qué hacemos nosotros con ese estímulo? Nosotros ese estímulo lo pasamos por nuestros filtros, que ayer les decía, que son nuestros modelos mentales, y hacemos una construcción a partir de ese estímulo auditivo. Entonces, ese proceso de construir esa historia, esa opinión, ese pensamiento, es lo que nosotros llamamos escuchar. Entonces, por eso decimos que el oír es algo netamente biológico, mientras que el escuchar es lingüístico, porque yo reconstruyo a partir del lenguaje el significado que yo le doy a ese estímulo. Entonces, el escuchar se convierte en el oír más interpretar, ¿sí? Bien. Oír es la función básica del oído y escuchar es prestar atención a la persona que nos habla. Muy bien, Julián. Entonces, avancemos un poco más en el tema de la escucha, que a mi criterio es un tema muy, muy interesante y me parece que es uno de los aportes más interesantes que nos da el coaching, ¿sí? ¿Qué pasa con la escucha? Entonces, fíjense esto. La comunicación humana tiene dos facetas. El hablar, que lo estuvimos conversando a profundidad en nuestro encuentro anterior, y el escuchar. El escuchar valida el hablar, porque el escuchar dirige todo el proceso de comunicación, ¿sí? A veces resulta muy gracioso y tengo algunas anécdotas con el tema de los idiomas. Cuando dos personas no manejan el mismo idioma, no sé, una persona, tengo un ejemplo muy cercano y no se vayan a reír quienes saben quiénes son los protagonistas de la anécdota que voy a contar, porque no voy a decir públicamente sus nombres, pero imagínense una persona que habla castellano y una persona que habla portugués. Supuestamente son idiomas que se parecen, pero realmente no tanto. Entonces estas dos personas comienzan a conversar y pueden pasar horas charlando, se hablan, se responden, lo que sea. Pero esta persona no tiene idea de lo que le responde y le dice este en portugués, y este no tiene idea de lo que le responde y le dice este en castellano. Están horas conversando.
¿sí? El escuchar va dirigiendo la conversación y las personas creen estarse escuchando, creen estarse entendiendo. Realmente no. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo falta en estos procesos cuando nosotros creemos escuchar y continuamos la conversación, pero realmente no? Tiene que ver con el cómo escuchamos, ¿sí? Fíjense esto, los seres humanos no contamos con mecanismos biológicos que nos permitan reproducir con exactitud todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿sí? Podemos concluir entonces que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Yo les mencioné un término ayer que les decía el SAR, el sistema de activación reticular. Es lo que hace que nosotros biológicamente solo podamos prestar atención a un determinado conjunto de cosas, bien sea por imágenes visuales, por sensaciones auditivas o por sensaciones físicas, ¿sí? Lo que hace parte de mis intereses, ¿sí? Lo que hace parte de lo que a mí me activa como persona es lo que yo voy a ver, lo que yo voy a escuchar y es lo que yo voy a sentir. Y ese sistema puede realmente estar acorde o no. ¿Qué es lo que hace que ese sistema esté acorde o no a lo que realmente me están queriendo transmitir? Es todas las cosas que yo me voy contando y me voy diciendo en el proceso de la comunicación. Por eso es tan importante el ejercicio que les dejaba para casa. Tomar conciencia de qué me estoy diciendo. Eso que me estoy diciendo, cómo me hace sentir y cómo me predispone. ¿Sí? Porque en la medida de que yo me diga cosas acá, yo voy a escuchar más o menos. Y hay algo muy interesante, y es donde vamos a empezar a entrar en materia en el tema de la escucha, y es que nosotros podemos escuchar o no efectivamente. ¿Qué quiere decir escuchar efectivamente? Nosotros escuchamos efectivamente cuando podemos escuchar a partir de los 3 dominios primarios del ser humano. ¿Cuáles son los 3 dominios primarios? El dominio del lenguaje, que son pensamientos, creencias, ideas, diálogo interno. El lenguaje de las emociones, el dominio de las emociones, perdón, que es el que estamos conociendo hoy. Y el dominio del cuerpo, que es el que vamos a tratar el próximo encuentro. ¿Qué implica esto? Escuchar desde los 3 dominios. Yo no solamente estoy escuchando el lenguaje verbal, las palabras, el mensaje, sino que también presto atención a los detalles. ¿Cuáles son los detalles que acompañan? Las emociones, los sentimientos, ¿sí? ¿Con qué intención yo expongo lo que estoy exponiendo? Y desde el cuerpo, ¿cuáles son los detalles que acompañan? El tono de la voz, la velocidad de las palabras, los gestos de la cara, los gestos del cuerpo. En este caso, yo que soy muy visual, muevo mucho las manos para hablar. Ahí estoy diciendo que, como soy principalmente visual, por la forma como me manejo desde el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realmente queremos escuchar, desde los 3 dominios, tenemos que poner los 5 sentidos en esa comunicación, en esa interacción. Recién ahí yo puedo decir que estoy escuchando a la persona. Cuando nosotros, en mi caso, yo trabajo un montón en la computadora, estoy en la computadora y llega alguien a hablarme, yo le digo, sí, 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 háblame que yo te estoy escuchando. ¿Ustedes creen que realmente lo estoy escuchando? ¿O es una respuesta para salir del paso? O le cuento un chiste de coach que trae este cuento de la virtualidad. Hay algunas personas que pretenden hacer la sesión de coaching y no prender la cámara. La primera vez que me pasó, yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo yo voy a hacer una sesión de coaching donde yo no le veo la cara a la persona? Le digo, no puedo. Para empezar, soy muy visual y segundo, me estoy perdiendo el 70% de la información cuando la persona no me enciende la cámara. 70% de la información me la pierdo cuando no puedo ver la cámara. ¿Sí? O sea que no se puede hacer una sesión de coaching con cámara apagada. De repente otro tipo de conversación, sí, tuvimos toda la vida muchísimos años con teléfonos que eran solamente de audio, recién ahora que de unos años para acá que existen las videollamadas, pero una sesión de coaching, muy complicado hacerlo si no puedo realmente ver a la persona, ¿sí? Entonces, a ver, empezamos a introducir este término de escucha efectiva, escucho de los 3 dominios, escucho lo que se dice, escucho lo que no se dice y escucho la intención
de cómo se dice. ¿Estamos claros ahí? En esa escucha efectiva. Entonces, presto atención al lenguaje verbal, al lenguaje no verbal y a la intención. Porque todo lo dicho es dicho por alguien, por algo y para algo. ¿Sí? Vamos adelante. Aquí viene un detallazo. Miren esto. La mayoría de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino de contestar. ¿Sí? Le digo siempre a mis alumnos y les digo esto. A ver, ¿con qué objetivo estás escuchando? ¿Tú estás escuchando para responder o estás escuchando para comprender? Porque las dos escuchas no existen al mismo tiempo. No es posible escuchar de la misma forma para ambas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, hay un detalle muy importante. Nosotros físicamente, física y biológicamente, solo podemos estar en un lugar a la vez. Cuando yo estoy en un proceso de comunicación, o yo estoy conmigo o estoy contigo. No puedo estar con los dos a la vez. O yo estoy conmigo, prestando atención a mi diálogo interno, o yo estoy contigo, entregada a la interacción. De hecho, esta es una de las habilidades más complicadas de entrenar para los coaches. El poder, hay un coach muy lindo que habla de la metáfora de vaciarse. Yo me vacío de mis juicios, me vacío de mis expectativas para estar a tu servicio. Entonces, imagínense que nosotros seamos capaces de entrenar esta escucha, por ejemplo, para quienes somos padres o madres, para escuchar a nuestros hijos. Para quienes tenemos pareja, que seamos capaces de escuchar a nuestras parejas desde este lugar de entrega. Para que tenemos a nuestros padres o madres todavía vivos, escuchar a papá o a mamá desde este lugar de vacío. Realmente entregada a escucharte, porque no estoy escuchando para responderte, sino para entenderte. Esto lo conecto mucho con uno de los hábitos de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el 5.º hábito. Es muy lindo, dice, intentar comprender primero antes de ser comprendido. Fíjense, esto es muy lindo. Stephen Covey lo escribió hace un montón de años. En el libro él no dice nada de coaching, pero el libro es puro coaching. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey. El 5.º hábito dice, procurar comprender primero antes de ser comprendido. ¿Esto qué quiere decir? Es la esencia de la escucha para estar al servicio del otro. Yo te escucho y cuando te escucho efectivamente, escucho lo que dices, lo que no dices y para qué lo dices. Escucho tu intención. Y desde ese lugar yo realmente puedo comprender qué es lo que me quieres transmitir. Antes de enojarme, antes de impacientarme, antes de frustrarme, procuro entender qué es lo que hay detrás de ese lenguaje verbal que yo a simple vista o a simple escucha no logro detectar. Me logro disociar de mi diálogo interno para poder estar con el otro. ¿Sí? ¿Se entiende esto hasta acá? Porque esto es una de las cosas más cruciales que vamos a conversar hoy a partir de la escucha. ¿Sí? Fíjense esto qué lindo. Cuando hay una buena comunicación, todo es posible. Una declaración, esto que estoy diciendo ahora. Cuando hay una buena comunicación, todo es posible. ¿Ustedes qué creen acerca de esta declaración que estoy haciendo? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Tienen algunas ideas al respecto? ¿Qué les Hola. parece? Perdón, Magali. Hola, Magali, ¿quieres hola. compartir algo? Sí, sí. Hola Magali, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Quería compartir que sí, que yo estoy de acuerdo con esa declaración. ¿Por qué? Porque cuando efectivamente estoy escuchando al otro, como bien estás diciendo tú anteriormente, esa escucha me permite saber, tocar, sentir lo que el otro está planteando. Al hacerlo así,
mi comunicación no está cerrada, mi comunicación está abierta y me está permitiendo conectarme. Y esa conexión me permite que pueda fluir entre él y yo, o entre ella y yo, dependiendo del género, pero que pueda fluir lo que estamos de alguna manera los dos transmitiendo, sintiendo y comunicando. Muy lindo, Magali. Me hiciste acordar algo muy lindo. Gracias por lo que nos estás compartiendo. Cuando yo era estudiante de coaching, en la escuela donde estaba estudiando, nos dieron un taller que se llamaba Tango y Coaching. A mí me encantó porque yo estaba recién llegada a la Argentina con toda la curiosidad del tango, cómo es, y quería verlo, y bueno, yo estaba fascinada con el asunto. Y nos dice esta profesora que dicta el taller, y dice, la comunicación es como una danza. La comunicación es como el tango. Dice la mujer, yo que me consideraba bailarina, pero yo no bailo tango, decía, ¿cómo así? Sí, porque en la danza, quien guía, la pareja, hace un movimiento, en la danza del tango, ¿no? Se está refiriendo, hace un movimiento sutil con el torso y el otro acompaña. Hace un movimiento sutil y el otro acompaña. Y en la medida de que esta pareja realmente está conectada, eso es prácticamente imperceptible. ¿Quién genera el primer movimiento de invitación? Simplemente se da y es un fluir. Y hay una conexión, ¿sí? Cuando nosotros estamos comenzando una conversación de coaching, lo primero que hacemos es entrar, o una facilitación de PNL, lo primero que hacemos es entrar en sintonía, establecer rapport. Y es esta conexión que se establece entre dos personas o un grupo. Lo primero que hicimos nosotros hoy, cuando entramos a la sala de Zoom, fue que conectarnos, saludarnos, entrar en sintonía. ¿Para qué? Para facilitar el canal de la comunicación. ¿Sí? Entonces, gracias, Magali. Dice Julián, una buena comunicación está generada por un interés bilateral y una intención de llegar a algún acuerdo con la información compartida por ambas personas. Buenísimo. Me encanta, gracias, Julián. Bueno, sigamos avanzando porque hay todavía mucho contenido para hoy. ¿Sí? Hoy estamos recién entrando al dominio de las emociones. Hablamos sobre el lenguaje, sobre la escucha, el vínculo de la confianza, cómo se nutre, ¿sí? Y ahora recién vamos a entrar a lo que es el dominio de las emociones. Nosotros decimos desde el coaching que el lenguaje es acción, ¿sí? Recuerdan que habíamos cerrado nuestro encuentro anterior diciendo que la acción genera ser. Pero las acciones nosotros, ¿cómo las ponemos en práctica? A partir del lenguaje verbal y lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, las emociones y estados de ánimos son predisposiciones para la acción. Yo a partir del lenguaje, tomemos este ejemplo del diálogo interno, estoy generando en mí una serie de emociones. Esas emociones sostenidas en el tiempo constituyen un estado de ánimo. Entonces, a partir de la calidad de lo que yo me digo, va a depender la calidad de lo que voy sintiendo. Y de esa calidad de lo que voy sintiendo, voy predisponiendo mi cuerpo para la acción. Y a partir de esa predisposición, ciertas acciones están disponibles y otras no lo están. Por más que yo diga, quiero llevar adelante determinada cosa, pero si no tengo un estado de ánimo acorde, difícilmente lo voy a lograr. Y si, a pesar de no tener un estado de ánimo acorde, igual logro llevar adelante estas acciones, ¿a qué costo? ¿A qué costo de mi estado de salud físico y mental? ¿Sí? Entonces, a ver, avancemos un poquito más. Nosotros podemos señalar las circunstancias particulares que generan una emoción. Yo les decía, les doy este ejemplo de que nuestros pensamientos generan emociones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las emociones no nacen solas. Las emociones nacen de un estímulo. Nosotros tenemos 5 sentidos. A partir de los 5 sentidos, nosotros captamos estímulos del ambiente. Captamos ese estímulo, quienes serán visuales, captarán las imágenes visuales, quienes son auditivos captarán principalmente estímulos auditivos y quienes son kinestésicos captarán principalmente sensaciones. Captamos estos estímulos, los procesamos y construimos un pensamiento. Los procesamos a través de nuestro sistema de creencias
Generamos un pensamiento y con ese pensamiento empezamos a construir o un diálogo interno o una conversación. Pero cualquiera que sea el lenguaje que yo estoy generando, eso a su vez está desencadenando emociones. Y esas emociones predisponiendo el cuerpo. Entonces, si nosotros podemos señalar las circunstancias particulares que generan la emoción, ¿sí? Y si estos acontecimientos desaparecen, por lo general las emociones que los acompañan también. De aquí que nace la insistencia, el ejercicio que les envío para casa. Prestar atención, ser observadores conscientes de nuestro diálogo interno. Yo, ¿qué me estoy diciendo? Esta que me estoy diciendo, ¿cómo me hace sentir? ¿Cómo predispone mi cuerpo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy teniendo una disposición corporal que a mí no me sirve, que me es disfuncional, que me aleja de mis objetivos de vida, tengo que revisar. ¿Sí? Entonces, ¿qué reviso? Bueno, reviso mis emociones y mi estado de ánimo. Mis emociones y mi estado de ánimo están acorde a la calidad de estas acciones que me estoy proponiendo. Si no están acordes, entonces reviso. A ver, entonces, ¿cuáles son los pensamientos que están generando estas emociones? Y si quiero hilar aún mucho más fino, ¿cuál es el sistema de creencias que está generando estos pensamientos? ¿Estamos ok hasta acá? Ustedes me van respondiendo en el chat, ¿sí? Porque no lo estoy viendo. Bien, eso implica que si nosotros queremos repetir una emoción, debemos recurrir a tales desencadenantes o viceversa. Es decir, si hay una emoción que para mí es altísimamente satisfactoria, yo busco en mis registros, bueno, ¿qué es lo que me lleva a mí a poder tener esa emoción altísimamente satisfactoria? Porque al identificar ese acontecimiento que produce la emoción, nosotros abrimos un espacio de diseño a la ocurrencia de lo que sí queremos que ocurra. Aquí hago un pequeño paréntesis y traigo un aporte que viene desde las neurociencias. Se lo mencionaba también en el encuentro pasado. Las neurociencias que vinieron a demostrar científicamente una cualidad del cerebro que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad del cerebro, entre otras cosas, es un concepto muy amplio, yo lo voy a decir muy simple, ¿sí? Lo que dice es que usted tiene la posibilidad de trabajar tanto su inteligencia como su creatividad. Pero para poder trabajar en su inteligencia y su creatividad, usted necesita un espacio acorde. ¿Y qué es esto del espacio acorde? Tener un estado de ánimo acorde que genere un cuerpo acorde. Yo les voy a hacer algunas preguntas para ir dimensionando esto que les quiero compartir. Cuando nosotros estamos asustados, yo estoy asustada, estoy nerviosa, estoy en la calle y siento miedo. Yo voy caminando por la calle y yo veo que se soltó un pitbull y viene corriendo furioso hacia mí. ¿Hacia dónde creen ustedes que va el mayor flujo sanguíneo en ese cuerpo? A las piernas, a las manos, a las extremidades, porque yo me preparo para huir o para atacar, ¿cierto? Esta pregunta, bueno, creo que está más direccionada a las mujeres. Cuando las mujeres estamos embarazadas, ¿hacia dónde va la mayor irrigación sanguínea? Pueden abrir los micrófonos y responder también. Cuando las mujeres estamos embarazadas, ¿hacia dónde va la mayor irrigación sanguínea? Al útero, ¿sí? Porque la prioridad del cuerpo es preservar la vida del bebé. Pero cuando nosotros estamos en estados de armonía, de serenidad, de equilibrio, ¿a dónde creen ustedes que vaya la mayor irrigación sanguínea? Al uso solar. Y al cerebro. El cerebro tiene la mayor irrigación sanguínea cuando el ser humano está en un estado de serenidad, de paz, de tranquilidad, de equilibrio, porque aparece la claridad, ¿sí? Entonces, a ver, si nosotros hoy estamos obteniendo toda esta información que yo les estoy compartiendo, a ver, ¿yo puedo ser más inteligente y más creativo? Sí, sí puedo ser. ¿Puedo tener pensamientos más claros? Sí. ¿Puedo tener pensamientos más enfocados? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que requiero? Requiero de emociones que sean acordes a esto. A ver, y si yo quiero emociones que sean acordes a esta claridad mental, entonces, ¿cuáles son esas emociones?
Son la paz, son la tranquilidad, son la serenidad. Bien, ¿y cómo deben ser mis acciones para yo poder cultivar ese estado emocional? ¿Sí? Mis acciones entonces tienen que empezar a ser coherentes. Coherentes, ¿sí? Entre lo que digo que voy a hacer y lo que termino finalmente haciendo. ¿Se entiende? Empiezo a, una palabra muy linda que surgió en el encuentro pasado, a priorizar, ¿sí? Comienzo a priorizar. ¿Qué es lo que a mí me da paz? Priorizo lo que me brinda paz, priorizo lo que me brinda serenidad, priorizo lo que me brinda equilibrio. ¿Entiende? Entonces, esas acciones cultivan este estado emocional. Este estado emocional ubica, genera este estado mental. ¿Se va entendiendo la dinámica? Dice Tatiana, si estás entrenado para pensamientos negativos, ¿cómo puedes sustituirlo? Ahí vamos, Tati. Te prometo que más adelante te voy a responder esa pregunta porque hace parte de la presentación de hoy, porque justamente es donde queremos llegar. Lo que te adelanto es que es posible, es totalmente posible entrenar tu mente. Este SAR, este sistema de activación reticular, es posible entrenarlo, porque así como está entrenado para ver cosas negativas, yo también lo puedo entrenar para ver cosas positivas. Así como está entrenado para ver eventos que me llevan a la queja, también lo puedo entrenar para eventos que me conecten con la gratitud. Es totalmente posible. Lo que sí, hay personas que naturalmente tienen una tendencia a ver lo bueno en todo y hay otras personas que tienen una tendencia a ver lo malo en todo. Pero a ver, ¿ver solamente lo bueno me sirve? Yo diría que no. ¿Ver solamente lo malo me sirve? Yo diría que no. ¿Sí? Porque aquí me quedo sin una parte de la historia y aquí me quedo sin otra parte de la historia. A mí me encanta la metáfora del yin y el yang. Recién cuando yo soy capaz de ver el todo, sin juzgarlo, ¿sí? Entra la elección totalmente, Darlene. Entra la elección. Elijo, ¿qué elijo ver? Elijo ver lo bueno y elijo ver lo no tan bueno y ver la integralidad de todo el contexto que eso a mí me ofrece. Y a partir de toda esa información, elegir, tomar decisiones. Porque si solamente me quedo viendo, si yo estoy analizando un negocio, por ejemplo, analizo un negocio para ver si invierto o no invierto. Si solamente observo todas las cosas que pueden salir bien, me estoy perdiendo de la mitad de la información. Y probablemente entre sin tener ningún tipo de precaución. Si yo veo solamente lo que puede salir mal, probablemente ni siquiera entre y me pierdo una oportunidad de generar X cantidad de ingresos. ¿Entiendes? Dice Julián, todo es entrenable para darle valor a lo bueno, se debe conocer lo malo. Le damos más valor a la luz cuando conocemos la oscuridad. Gracias por esos aportes tan lindos que están haciendo en el chat. Entonces nosotros desde el coaching sostenemos que dependiendo del estado de ánimo en el que nos encontramos, ciertas acciones son posibles y otras no. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Les puedo poner uno más heavy para ver si se entiende un poquito mejor. Por ejemplo, cuando los seres humanos estamos transitando el estado de ánimo del duelo. ¿Sí? Cuando transitamos el estado de ánimo del duelo, ¿cuál es la emoción que predomina en el duelo? Tristeza. Tristeza, totalmente. En ese estado de ánimo del duelo, la emoción que predomina es la tristeza, pero no es la única. ¿Sí? Pueden coexistir otras emociones también dentro de ese mismo estado de ánimo. Pero la emoción que prevalece y que determina el estado de ánimo es lo que va a determinar si las acciones están posibles o no. A mí particularmente me encanta bailar y quienes me conocen saben que yo voy al gimnasio a bailar porque es lo que a mí me gusta. Pero cuando estuve transitando el estado de ánimo del duelo no tenía ganas de bailar. Por más que me encanta y me hace muy feliz bailar, pero bueno, no estaba disponible para ese tipo. Entonces, bueno, también hace parte del autoconocimiento poder reconocer en este estado emocional, yo para qué estoy disponible. Y si hay cosas, yo puedo por lo menos prescindir de bailar, puedo, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando tengo que ir al trabajo, tengo un trabajo que hacer, tengo un proyecto que entregar, en ese caso, y no puedo prescindir, ¿qué puedo hacer para diseñar
ese estado de ánimo acorde a mi objetivo, a mi responsabilidad, que un poco va por ahí tu pregunta, Tati. Entonces, a ver, nosotros debemos resignarnos a que los estados de ánimo nos poseen, que nos dominan. De hecho, cuando trabajamos en liderazgo, siempre hay una pregunta que nos hacemos. ¿Quién lidera a quién? ¿Las emociones me lideran a mí o yo lidero mis emociones? Liderarse, el liderazgo personal, pasa por liderar tus pensamientos, liderar tus emociones y liderar tus acciones. Entonces, a ver, ¿ustedes creen que nosotros tenemos que resignarnos a ese estado de ánimo? Entonces, a ver, ¿ustedes creen que nos tenemos que resignar? No deberíamos, no queremos o elegimos no resignarnos. ¿Cómo sería? Debemos elegir no resignarnos. Resignarnos es como estar muertos en vida, estar sepultados en vida. La resignación ante cualquier circunstancia es autonegarme mi existencia. Ante cualquier circunstancia. Buenísimo. Entonces, a ver, al cambiar el observador de estados de ánimo que estamos siendo, nos permitimos diseñar acciones que nos permitan cambiarlo. ¿Recuerdan que hablamos en el encuentro pasado de lo que es un observador y de qué observador estamos siendo? Entonces, a ver, recapitulemos. ¿Qué es el observador que estoy siendo? Es la combinación de mi estado de ánimo, el estado de ánimo en el que me encuentro, más mi conversación interna y el cuerpo que tengo disponible para la acción. ¿Sí? El estado de ánimo que tengo, la conversación interna y el cuerpo que tengo disponible para la acción. Eso me convierte en el observador u observadora que estoy siendo. Entonces, si yo quiero cambiar ese estado de ánimo, ¿qué hago? Vengo a la siguiente estación. Entonces cambio el observador que estoy siendo. ¿Qué puedo hacer para cambiar el observador que estoy siendo? Cambiar este diálogo interno. O generar nuevas acciones desde el cuerpo. Desde cualquiera de los tres dominios que yo intervenga al ser humano, yo voy a generar un resultado. Entonces, si yo quiero trabajar mis estados de ánimos, voy al trabajo del diálogo interno o voy al trabajo de las acciones desde el cuerpo. ¿Se entiende esto? O Tati. sea que estaríamos gestionando, perdón, No, Dani, o dime, sea que Dani. estaríamos gestionando nuestro observador ¿Sí? para cambiar el resultado de nuestro estado de ánimo. Exactamente, Dani. ¿Sí? Si yo genero un cambio en cualquiera de los tres dominios, el resto de los dominios se impacta. Yo voy caminando por O sea la que calle. Ajá, sí, Dani. Dime, Dani. tenemos que tener bien, no sé cómo sería la palabra, Ajá. afilado nuestro observador Identificar, para saber en qué, diría yo, Dani. claro, tendríamos que tener bien identificado nuestro observador para ver a dónde estamos parados, para poder gestionar mejor el resultado de nuestro estado de ánimo. Exactamente, que era lo que yo les decía. ¿Cómo yo voy a curar una enfermedad que no conozco? Y vuelvo, por eso la tarea a la casa. Ser observadores conscientes de nuestro diálogo interno. Van dimensionando la importancia del ejercicio que les estoy proponiendo. A partir de esto que estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? Maga, ¿qué ibas a decir al respecto? Lo siguiente, por ejemplo, yo descubrí en mi ejercicio de hoy que el diálogo era varios diálogos. No había un solo diálogo. Es decir, no estaba el diálogo nada más diciendo, yo estaba muy atenta de ello, estábamos en una reunión, sino que a la vez tenía mirando hacia mí internamente lo que yo quería decir, pero además lo que creo que debería haber dicho. Entonces, cuando me di cuenta que eran varios, ¿no? Hice así como un ejercicio de cuando está Pepe Grillo
Ajá. la película de Pinocho y dije, ya va, detente, no puedes estar con todos, ¿cuál realmente necesitas? Entonces, en ese proceso, que no es que dura mucho tiempo, media hora, sino que son minutos, yo creo que es el momento de la elección. O sea, la elección implica determinación también. Entonces, determinar cuál era el necesario, el apropiado y el indicado. Buenísimo, Mar. Está buenísimo el ejemplo que estás trayendo. Me gusta. Y creo que está muy acertado. Entonces, bueno, Tati, quiero estar muy atenta a ti si esta va a responder tu inquietud, lo que me planteabas, esto que vamos a compartir a partir de ahora. ¿Me querías decir algo? Bien. ¿Me escuchan? Sí, ahí ¿Me te escucho. escuchan? Te escucho, háblame. Sí, fíjate, pensando, mira, a veces da la sensación, bueno, a mí me ha pasado que tuviera como una lucha, no sé si exactamente de egos, sino de voces. Digamos, cuando estás delante de una situación determinada, hay como lucha de voces, lucha de estímulos que te atacan, ¿verdad? Ante determinadas situaciones, pero uno te pueden llevar a, no sé si exactamente es a deprimir, pero sí a desvalorarte. Otros te pueden llevar a decir, pero bueno, pero yo soy bastante asertiva como para poder superar tal situación, y otra te puede mantener un poco atenta, callada, no darte cuenta de lo que está temerosa pues ante esa situación. Esa es una lucha bien importante, si se puede dar el término de lucha, ¿verdad? Donde podamos buscar qué dominio, qué cuál de ellas puede dominarte de manera que de verdad puedas superar algunas situaciones por las que puedes estar pasando. Y esos son entrenamientos que de repente uno no tiene, pero que uno está consciente, por lo menos me ha pasado mucho, que estoy consciente de que, Ari, pero si yo hasta tal situación puedo ir, avanzar, y eso me genera estabilidad, tranquilidad, emocionalmente mucha paz, pero otra te puede generar mucho miedo. Entonces, eso a mí me parece que es fundamental, poder tener ese dominio digamos, de esas emociones, porque es un entrenamiento que quisiera tener, porque creo que es fundamental para la vida, ¿sabes? Para la vida. Estoy Ese es mi totalmente de inquietud. acuerdo contigo, Tati, que es fundamental para la vida. Yo la palabra que desde mi mirada, ¿no? Me parece que se ajusta mejor al tema de las emociones es gestionarlas, no dominarlas, porque las emociones son espontáneas. A mí lo que me enoja no me va a dejar de enojar nunca en la vida, pero lo que yo sí puedo entrenar es qué hacer con ese enojo. O lo que a mí me produce miedo, me va a seguir produciendo naturalmente miedo, pero yo conscientemente aprendo a elegir qué hacer con ese miedo. ¿Sí? Yo doy un ejemplo que me parece que aplica un montón cuando decidimos hacer un régimen de alimentación para bajar de peso. ¿Sí? Bueno, yo quiero bajar unos kilitos, entonces para esto yo voy a hacer un régimen de alimentación. Bien, entonces yo me voy a concentrar, le voy a decir a mi cuerpo que no sienta hambre. ¿Usted cree que lo voy a lograr? No tengas hambre, no tengas hambre. Mientras más digo la palabra hambre, más hambre me da, porque justamente donde estoy poniendo el foco de atención. Yo no puedo reprimir las sensaciones de mi cuerpo, porque voy a sentir hambre. Lo que yo sí puedo es elegir qué comer cuando tengo hambre. Puedo elegir si me como la hamburguesa con papa frita o voy y me como la carnita a la plancha. ¿Sí? Entonces, la sensación y la emoción está ahí. Lo que yo educo es el carácter en la elección de cómo reaccionar frente al estímulo. Y eso es lo que nosotros aprendemos a hacer con los ejercicios de conciencia. Y el ejercicio de conciencia por excelencia es tomar conciencia del diálogo interno. Lao Tse decía, conocer a otros es inteligencia, pero conocerse uno mismo es la verdadera sabiduría. Y es lo que les propongo con este ejercicio. Autoconocimiento, autoconocimiento, autoconocimiento. Entonces, fíjense, las pautas para diseñar el estado de ánimo. ¿Cuál es el punto número 1? Convertirnos en observadores de nuestros estados de ánimo. Observo, ¿sí? Presto atención cuáles son mis pensamientos y automáticamente ya empieza el registro de cuál es mi emoción y mi estado de ánimo. Le pongo un nombre a la emoción.
Bueno, pero ¿qué es lo que me está pasando? Estoy triste, tengo miedo, estoy enojada, estoy alegre, estoy sorprendida, tengo asco. Son las 6 emociones, ¿sí?, básicas, y de ahí se desprenden los sentimientos. Y las emociones o sentimientos sostenidos en el tiempo generan los estados de ánimo, ¿sí? La tristeza sostenida en el tiempo pudiéramos llamarle duelo, pudiéramos llamarle depresión, ¿sí? Pero estos son áreas de otras disciplinas. Entonces, a ver, el punto número 2, a tener claro en las pautas del diseño de los estados de ánimo, es que nosotros no somos responsables de nuestros estados de ánimo, no somos responsables de entrar, pero sí somos responsables de salir, ¿sí? Yo recuerdo, para mí uno de los momentos más complicados de gestionar mi estado de ánimo fue cuando el duelo por el fallecimiento de mi papá. O sea, yo no soy responsable de que, bueno, que esa pérdida me haga sentir toda la tristeza que siento, que sentí en su momento, de estar transitando el duelo, pero sí era responsable de gestionar ese estado de ánimo para poder continuar con mi vida, para poder continuar con las funciones vitales de mi ser, ¿sí? Entonces, a ver, yo empiezo a primero tomar registro de qué es lo que me está pasando y le pongo un nombre. Nosotros solemos decir, estoy emocionada. Bien, ¿cuál es la emoción? Ah, estoy entusiasmada, estoy inspirada, estoy alegre, estoy contenta. ¿Cuál es la emoción o el sentimiento que estás transitando? Luego entiendo, bueno, soy responsable de salir o de gestionar este estado de ánimo, porque la euforia y la alegría es muy buena, pero yo no puedo estar eufórica y alegre toda la vida. No me es funcional para las actividades de concentración. Si yo estuviese eufórica y exageradamente alegre, no me puedo concentrar para dar la clase, ¿sí? Tercer punto, cuidar las historias que nos fabricamos en torno a nuestros estados de ánimo. Pobrecita yo, me vine a Argentina, me traje a mi papá, a mi mamá, entonces mi papá se me murió de COVID, entonces ahora me voy a quedar llorando. O sea, sí, me dolió un montón, pero bueno, la vida continúa. ¿Cuál es la historia que yo me estoy contando a partir del evento, del hecho? El hecho real, el evento, sí. Mi papá fallece, bueno, ¿qué elijo hacer a partir de este evento? ¿Sí? Una vez que identificamos el estado de ánimo, buscamos los juicios que corresponden a él, ¿sí? Yo ya empecé a prestar atención de todo lo que yo me estoy contando con respecto a ese evento que a mí me está generando ese estado de ánimo y me hago preguntas. ¿Cuál es la mejor forma de romper el círculo vicioso de los juicios? Con preguntas. ¿Cómo yo puedo convertir un círculo vicioso de mis pensamientos en un círculo virtuoso? A partir de preguntas poderosas. ¿Qué aprende un coach? A partir de escuchar, hacer preguntas poderosas. Es la habilidad que mejor entrena un coach. Escuchar y a partir de la escucha, hacer preguntas poderosas. Las preguntas nacen de la escucha. Y yo no solamente le hago preguntas poderosas a los otros, sino que me hago preguntas poderosas a mí misma. Me autoindago para gestionar mi estado de ánimo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué me puedo yo preguntar acerca de mis juicios? ¿Cómo estoy juzgando al mundo? ¿Cómo estoy juzgando a la gente que me rodea? ¿Qué juicios tengo acerca de mí misma y qué juicios tengo acerca del futuro? Me puedo hacer miles de preguntas. Yo simplemente traje como sugerencia estas 4 para comenzar a desenmarañar esa historia que nosotros nos estamos construyendo, ¿sí? Porque a partir de lo que nosotros nos respondemos a estas preguntas, hay solo 2 actitudes posibles. Solo 2, en blanco y negro. Solo 2 actitudes posibles a partir de lo que yo me cuento. O yo soy víctima de mi historia o soy protagonista de mi historia. Yo me puedo contar un montón de hechos que son ciertos, pero si todas las explicaciones que yo construyo a partir de ese hecho a mí me dejan parada en el mismo lugar, sin posibilidad de generar algo diferente, estoy en posición de víctima. Así, tajante. Si todo lo que yo me cuento, más allá de que sea cierto, a mí me deja parada en el mismo lugar, estoy con el traje puesto y bien amarrado de víctima. Pero si las cosas que yo me cuento a partir de los eventos, de los hechos de mi vida, a mí me mueven así sea 1 milímetro, así sea un pasito al costado, yo ya empiezo a tomar las riendas como protagonista de mi vida. Entonces, por eso es muy importante, presten atención, qué se están contando.
en un videíto que compartía por mi perfil de Instagram un día, les decía, no se crean historias, no crean en historias, ni en las suyas, ni en las mías, ni en las de nadie. Hagan preguntas, porque no se trata de desconfiar, sino de ser curiosos, sean curiosos, sean eternos aprendices, sean humildes para aprender. Todo esto se logra a partir de preguntar, ¿sí? Por eso siempre le digo a mis alumnos, no me crean, compruébenlo. Comprueben si prestar atención a tu diálogo interno, si identificar tus emociones y elegir tus acciones, a ti te sirve para la vida. Compruébalo y después me cuentas. Pero no me creas. Compruébalo, ponlo en acción. ¿Sí? Entonces, a ver, interesantísimo. Me presto atención a qué me estoy diciendo. Perdón, que volví a la filmina anterior. Entonces, el siguiente paso sería, no nos olvidemos que los estados de ánimo son contagiosos. Si yo llego aquí con una sonrisa y llego disfrutando de esto que estoy haciendo, automáticamente ustedes pasan aquí. Y yo sonrío, ¿sí? Y les muestro a ustedes todo lo que para mí representa como disfruta el coaching que hacen. ¿Sí? Pero si yo llego con cara de brava y toda rígida y cada pregunta que me hacen yo respondo toda tajante, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Sí? Entonces, importantísimo entender esto. Los estados de ánimo son contagiosos. Son como la gripe, se contagian rapidito. Hay una metáfora que a mí me encanta acerca de los espacios y es que los estados de ánimo pueden ser como los aromas, ¿sí? Nosotros entramos a una habitación y no podemos ver el aroma, pero sí lo podemos sentir. Y los estados de ánimo son así, no necesariamente los vemos, pero sí los podemos percibir, ¿sí? Lo bueno se contagia y lo malo también. Entonces vamos a elegir qué es lo que yo quiero contagiar y importantísimo. ¿Qué quiero yo dar a los demás y qué elijo recibir de los demás? Porque las personas pueden darme cualquier cosa, pero yo no la recibo. En una conversación con alguien muy importante para mí, en un momento se enoja conmigo y me dice, no, porque tú no me entiendes y tú no estás de acuerdo conmigo. Le digo, no, es cierto, yo no estoy de acuerdo contigo, porque yo lo veo de otra forma. Y en este punto, donde entendemos que somos dos personas adultas conversando, hay dos posibilidades. O nos dejamos de hablar, o entendemos que somos dos adultos con dos opiniones diferentes y que es totalmente válido. Así que, ¿qué vas a elegir? Porque para el conflicto se necesitan dos y yo no estoy disponible. La persona se sorprendió tanto de mi respuesta que se termina riendo. Pero en serio, yo estaba hablando en serio. Yo dije, para el conflicto se necesitan dos y yo no estoy disponible. Así que no sé qué vas a hacer. Y listo, se desarma la persona totalmente porque se quedó hasta como desencajada, como que ¿qué me habrá querido decir? Pero bueno, funciona. Y no olvidemos, por último, el nexo que existe entre nuestro cuerpo y nuestros estados de ánimo, que es el tema que nosotros vamos a trabajar en el encuentro de la próxima semana. ¿Cómo empezamos entonces a construir y a trabajar desde el cuerpo, lo que el cuerpo le produce el pensamiento y lo que el cuerpo le genera los estados de ánimo? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Porque es muy importante para mí el feedback de ustedes en este momento. Voy a parar un momentito de compartir. Voy a parar un momentito de compartir porque los quiero ver a todos, porque este momento es importantísimo. Julián, ¿todo bien? Bien. Hola Guille, que no te había visto, ¿cómo estás? Entonces, a ver, recapitulemos porque quiero escucharlos a ustedes a partir de recapitular todo, ¿no? Comenzamos recordando el uso del lenguaje y que yo a partir del lenguaje puedo referirme a hechos o a interpretaciones. ¿A través de qué? De los actos lingüísticos. Cuando yo afirmo algo, ¿sí? Utilizo el lenguaje de los hechos y me comprometo a respaldar lo que digo con hechos concretos. Son medibles, verificables. Cuando afirmo algo. Cuando yo declaro algo, yo me comprometo
con la autoridad que yo tengo para poder decir lo que digo. Cuando estoy compartiendo un juicio, estoy confesando, estoy revelando mi modelo mental. Aunque yo esté hablando de otra persona, yo realmente estoy revelando mi modelo mental a partir de los juicios. Con los juicios conectamos pasado, presente y futuro. Algo que yo vi, aprendí, escuché, sentí en el pasado, lo expreso en el presente y a partir de ello modifico mi futuro. ¿Sí? Con los juicios nosotros también nos comprometemos con la veracidad porque yo me apoyo en hechos. Me comprometo, ¿sí?, con el tener la autoridad para realmente poder expresarme en ese contexto que estoy dando el juicio. Bien, conocemos el uso del lenguaje y hablábamos que a partir del buen uso del lenguaje y de los actos lingüísticos yo voy a construir o no vínculos de confianza. ¿Sí? Yo voy a ser más o menos confiable, más o menos creíble a partir del uso correcto de los actos lingüísticos. ¿Estamos ok hasta ahí? Ahí incorporábamos el otro lado de la comunicación, que es la escucha. Tengo un lado de la comunicación, que es el lenguaje, ¿sí? Y tengo otro lado de la comunicación, que es la escucha, y ahí complemento el proceso comunicativo. Escuchar, yo puedo elegir cómo escuchar. O escucho para responder o escucho para entender. Ojo, no es que escuchar para responder esté malo, porque si alguien me está haciendo una pregunta esperando mi respuesta, tengo que escuchar para responder. Lo que yo quiero es dejarles claridad de que hay muchos momentos que es muy útil escuchar para entender antes de generar una respuesta. Primero comprender antes de procurar ser comprendidos. Entender qué es lo que esta persona dice con el lenguaje verbal, qué es lo que no dice verbalmente, sino corporalmente, cuál es su lenguaje no verbal y cuál es la intención. Cuando yo me centro en esas preguntas, es totalmente diferente la disposición para estar con el otro. ¿Sí? Si yo no estoy así como una máquina de juicios, generando juicios, sin detenerme a realmente escuchar, yo enriquezco o empobrezco el proceso de comunicación. Y Echeverría tiene una definición muy linda, que a mí me gusta mucho, que dice, la calidad de los vínculos se mide por la calidad de las conversaciones. ¿Tú quieres saber si tienes un buen vínculo de pareja? Pregúntate cómo es mi conversación con mi pareja. ¿Tú quieres saber si tienes un buen vínculo con tus hijos? ¿Cómo es la calidad de la conversación con mis hijos? Si quiero saber si tengo un buen vínculo con mis compañeros de trabajo, ¿cómo es la calidad de la conversación con mis compañeros de trabajo? Blanco o negro. Ahí, más de uno clavará la daga en el pecho. ¡Ay, Cris, pégate duro! Pero a ver, la idea es que tomemos conciencia, tomemos conciencia, tomemos conciencia. Y toda esta conciencia a ustedes les va a aportar un montón de información. Y a mayor información, mejores decisiones. Mientras más información, imagínense, yo les digo a ustedes, miren muchachos, yo tengo un negocio muy bueno y yo necesito que cada uno de los que esté aquí me dé $1 millón. Y todos me dicen que sí, soy una capa. Pero ustedes, ¿qué harían si yo les propongo eso? Les preguntan, ¿para qué tú me estás pidiendo $1 millón? ¿Cierto? Entonces, a ver, ¿cómo que no, Rogelio? No me digas que no de entrada, hágame el favor. Primero hágame la pregunta y antes dame la respuesta. No se vale, eso no se vale. Entonces, a ver, ¿hasta dónde nos quiero llevar? Antes de generar un juicio, generemos una pregunta. ¿Es fácil? No. ¿Es muy difícil? Sí. ¿Es posible? También. ¿Sí? Entonces, antes de disparar, pregunten, ¿quién es el fulano? Antes de disparar, pregunten. Entonces, empiezo a enriquecer mi proceso de comunicación con la indagación. La indagación es una de las técnicas que primero aprendemos en las sesiones de coaching. Las sesiones de coaching pasan por 4 grandes momentos. El contexto, donde entramos en sintonía, la exploración, donde hacemos muchas preguntas, la intervención, donde yo apunto el cambio de observador, y el diseño de acciones. Esto es una conversación de coaching, estos 4 momentos. Entonces, el entrar en contexto es breve. Entramos en sintonía, establecemos rapport, hacemos algunas preguntas para poder
vincularnos, y luego la etapa más rica es la exploración, donde yo pregunto, desapegada de mis juicios. Pregunto, desapegada de mis expectativas. ¿Sí? De hecho, se dice, cuando estamos evaluando, cuando externos estamos evaluando una conversación de coaching, decimos, ¿la conversación seguía la agenda de quién? ¿La agenda del coach o la agenda del coachee? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está colocando sobre la mesa? Las expectativas del coach, las expectativas del coachee. Cuando ustedes vayan a elaborar una conversación, dependiendo de la intención que tenga cada uno elaborando esta conversación, háganse esa pregunta. ¿Esta conversación es para cubrir las expectativas de quién? Imagínense, nosotros vamos a plantearle una conversación yo tengo una sola hija, le voy a plantear una conversación a Isabel. Entonces, esta conversación, pues yo quiero saber cómo está Isabel en el colegio, cómo va. Pero imagínense que la conversación solo cumpla con mi expectativa de saber. ¿Y dónde está la expectativa de ella de sentirse escuchada o de sentirse tomada en cuenta? ¿Cómo manejo eso? Dependiendo de la calidad de las preguntas y de la calidad de la escucha. Si yo realmente la estoy escuchando, yo voy a saber cuál es la siguiente pregunta que voy a generar. Si estoy realmente escuchando. De hecho, cuando estoy dando clases de coaching, que estamos acompañando en las conversaciones, sé exactamente cuando los coaches no están escuchando, porque la pregunta no tiene nada que ver con lo que el coach dijo. Nada que ver. El coach está hablando de manzanas verdes y sale el coach preguntando por pera. Yo no estaba escuchando. ¿Sí? Porque las preguntas nacen de la escucha. Entonces, una escucha efectiva escucha a partir de los 3 dominios. Escucho, ¿sí?, los pensamientos que se expresan a través del lenguaje, presto atención a las emociones que se expresan obviamente a partir del cuerpo y cuáles son todos los gestos. La programación neurolingüística va un poco más al detalle porque trabajan los macrogestos y los microgestos. Quienes se especializan en el lenguaje corporal también ven el movimiento de los ojos, si los ojos van hacia arriba, al frente, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Entonces tienen toda una serie de connotación. La forma como está el torso, si el torso está hacia adelante, si está recto, si está hacia atrás. Todo el cuerpo habla y todo gesto es parte de la comunicación. Entonces, cuando nosotros prestamos atención a todo ese contexto, ¿sí?, realmente vamos a poder escuchar. Entonces, a ver, si la conversación es importante, ¿me sirve estar con el celular en la mano? Si la conversación es importante, ¿está bueno hacerlo al ver televisión? O si la conversación es importante, ¿sigo pegada a la computadora? Que todo comunica. Y esto lo vamos a ver en profundidad en el siguiente encuentro de la corporalidad. Cómo a través de mi comunicación no verbal yo nutro ese vínculo de confianza que les decía. La confianza se puede considerar como un valor, como una actitud, ¿sí?, o como un sentimiento, la confianza, pero tiene 3 aristas. Confiar en los demás, ser confiable para los otros y confiar en mí misma. Y las 3 aristas necesitan ser nutridas. ¿Sí? Así como esto aplica para la gratitud, aplica para el amor, para las declaraciones fundamentales de la vida. ¿Sí? La gratitud, ser agradecido, ¿sí?, que las personas puedan agradecerme y yo también agradecerme a mí mismo. Entonces, hablamos del lenguaje, hablamos de la escucha y hablamos de emociones, ¿sí? Tomamos nuevamente la dinámica, sabemos que las emociones no nacen solas, que hay estímulos que las generan, ¿sí? Y que ese estímulo nosotros lo pasamos a partir de una serie de filtros que le llamamos modelo mental. Y nuestro modelo mental está nutrido principalmente por creencias, ¿sí? Entonces, desde cualquiera de los 3 lugares que yo intervenga el ser humano, yo voy a generar un impacto. Si lo intervengo desde el cuerpo, que lo vamos a aprender en el próximo encuentro, genero un resultado. Si intervengo a partir de las emociones, que es lo que estamos aprendiendo hoy, cómo diseñar, cuáles son las pautas para diseñar un estado de ánimo, voy a lograr un cambio. Pero si intervengo desde el dominio lingüístico, también voy a generar un cambio, y es donde yo les pido que hagan el mayor trabajo. Porque los cambios que se hacen a nivel lingüístico son los cambios más profundos y más sostenibles en el tiempo. Porque acá es donde alojamos el sistema de creencias.
Les decía en el encuentro anterior, ¿cómo se genera una creencia? A partir de un impacto profundo emocional y por repetición. Se genera una creencia. ¿Sí? Dice Guille, nuestras creencias las vemos a través de nuestro diálogo interno, totalmente, Guille. Por eso es que les insisto tanto, presten atención al diálogo interno. El diálogo interno es una fuente inagotable de información y es ahí donde revelamos las creencias, revelamos creencias. Creencias de capacidad, de posibilidad y de merecimiento. ¿Cómo se reemplaza una creencia? Primero identificándola. Identifico una creencia. Una vez que la identifico, hago una revisión. Esta creencia que yo estoy albergando, ¿a mí me sirve o no me sirve? ¿En función de qué? ¿Me acerca o me aleja de mis objetivos? Si yo me creo que, no sé, que no soy lo suficientemente inteligente, pero yo quiero entrar en un nuevo negocio del cual no sé nada. Lo que pasa es que yo no soy tan inteligente y no voy a aprender, no entro. Me cerré posibilidades a partir de una creencia. Si yo me creo lo contrario, si yo me creo muy inteligente, y digo, no, yo soy muy inteligente, yo aprendo rápido, yo entro a ese negocio. ¿Eh? Entonces, una simple creencia a nosotros nos abre o nos cierra posibilidades. Y la elección es personal. Entonces, por eso insisto, primero la identifico, luego la reviso, ¿sí? Luego la identifico y a partir de eso genero un reemplazo, ¿sí? Las creencias siempre se reemplazan por otras. Si yo no tengo una creencia funcional que reemplace una creencia disfuncional, esta va a seguir operando. Si yo me quedo cultivando y nutriendo la creencia de que no soy inteligente hasta que yo no construya una nueva creencia de que sí soy inteligente, esta va a seguir operando. Va a seguir operando, así como yo le digo como un traidor, porque opera en la oscuridad. Las creencias limitantes son traidoras porque operan a mis espaldas, me atacan a mis espaldas. Entonces, a ver, ¿qué es lo realmente sustancioso desde mi mirada que me encantaría que ustedes se puedan llevar hoy? Les decía, como seres humanos únicos biológicamente, me distingue mi ADN, mi huella dactilar, ¿sí? La forma de mis dientes, eso yo no lo puedo modificar. ¿Qué también me distingue? Mi modelo mental, y eso sí lo puedo modificar, porque sí puedo modificar mis creencias, por otras que me resulten mucho más funcionales. La primera pregunta es, ¿ustedes creen que es posible modificar su sistema de creencias? La primera pregunta. ¿Ustedes creen que es posible? En general, abran los micrófonos y díganme sí o no, háganme el favor. Sí, sí, sí. Sí, se puede Sí. modificar. Bien. ¿Y se Sin sienten duda es No es posible. fácil, pero se puede. ¿Y se sienten capaces? La siguiente pregunta. ¿Se sienten capaces de generar ese cambio profundo? Y Es la un reto importante. Sí, claro que sí. Buenísimo. Y la última pregunta de rigor. ¿Te merecen ese cambio? Claro que sí. ¿Tu calidad de vida se merece ese Lo cambio? merezco y es necesario. Muy bien, me encanta. Me encanta cuando todos estamos de acuerdo. Se siente rico. La siguiente pregunta, me van a dar $1.000.000. Porque vengo con 100 líneas, vamos. Tienes que pasar el número de la cuenta. Voy a aprovechar que los amancé y me van a decir que sí. Así que va. ¿Crees que lo mereces? Bueno, vamos, me encanta. Entonces, a ver, ya todos ustedes dijeron que sí, es posible, soy capaz de generar nuevas creencias que sean funcionales, merezco generar creencias que sean más funcionales. Buenísimo. Yo después te cuento eso, porque ese millón, tú dámelo, pido, después te cuento. Entonces, a ver, siguiente pregunta. ¿A qué me voy a comprometer? Y esta es la pregunta que siempre cierra una conversación de coaching. Después de todo lo que has podido darte cuenta en este encuentro, ¿a qué te vas a comprometer? ¿Eh? La pregunta del $1.000.000. La pregunta del $1.000.000 es, después de todo esto que construimos de conciencia juntos, aquí ustedes conmigo y yo con ustedes, ¿a qué se van a comprometer?
Julián, ¿tú querías decir algo? Que te vi levantando manito. Sí, yo creo que lo principal, en mi opinión, es comprometerme primero que todo a identificar cuáles son las cosas que tengo disfuncionales para lo que deseo alcanzar. Y al identificarlas, pues simplemente las reemplazamos desde nuestro sistema de creencias y pues nos enfocamos y las transformamos en opuestas. Y al transformarlas en opuestas, pues ahora sí vamos a sentir que verdaderamente avanzamos dentro de lo que nosotros consideramos importante. Genial, 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 me encanta. Me encanta. ¿Alguien más le gustaría compartir? Nini, dale, Nini, comparte. Comprometerme a escuchar mejor mi diálogo interno, porque ahí es donde puedo ver bien qué es lo que tengo que cambiar. Es importante para trabajar. Tal cual, me encanta, Nini. Les comento una anécdota. Yo tengo ya un rato, ¿no? Trabajando con estos temas de desarrollo personal, de aprendiendo a escuchar. De hecho, para mí el gran regalo que me dio el coaching fue aprender a escuchar, porque siempre he sido muy visual y luego kinestésica, pero muy, muy, muy visual, luego kinestésica y auditiva, realmente muy poca he sido. Pero bueno, he ido nutriendo mi escucha a partir de que lo aprendí en el coaching. Aprendí la importancia, el valor de escuchar. Recién ahí me di cuenta que yo no sabía escuchar. No sabía escuchar, me atropellaba en la conversación sin escuchar a los demás y sin escucharme a mí. Y el año pasado tuve una conversación con una persona que conozco hace años y escuché las cosas que me decía y yo caí en cuenta y dije, no es la primera vez que me lo dice, pero sí es la primera vez que yo lo escucho. Años, de años, esa persona diciéndome lo mismo, pero yo nunca la había escuchado. Y fue como un momento de esos momentos que le dicen momentos de eureka o insights, o esos momentos, creo que Se prende la lamparita. sí, se encendió la lamparita, sí, Andrea, se encendió la lamparita, sí, yo estaba en un cuarto oscuro y me encendió la lamparita. Sí, así digo yo, cuando Qué loco cómo tengo tanto tiempo en este mundo del coaching, trabajando el tema de la escucha, y esta persona con quien conviví, compartí muchas cosas, nunca lo escuché. Mira, así, mira, qué descubrimiento tan lindo. Y claro, me alegré un montón, porque dije, qué bueno, estoy aprendiendo a escuchar. ¿Qué ibas a compartir, Magali? Quisiera compartir lo siguiente. Yo siento como una kinestesia, aunque yo soy más visual, pero yo siento que hay creencias con niveles, y porque en algún momento trabajamos contigo el año pasado, hay creencias que yo las tengo claras, mi diálogo interno está claro, bueno, que no me haga, digamos, para no calificar, que te ayuda a la satisfacción. Sin embargo, regresa, se vuelve a colocar, a pesar de que la sustituyo con otro, digamos, con otros patrones, con otras maneras de pensamiento, y sin embargo en algún momento vuelve a aparecer y está ahí. Entonces me pregunto si hay creencias que están pero en el inconsciente, que parece que se refleja, pero regresa de nuevo. Y entonces entiendo que la idea del diálogo interno es por eso muy importante, pero que no es tan fácil, ojalá que esto no sea tan de creencia, que no es tan fácil llegar y otra vez cambiarla, sustituir. Eso es un poco lo que quería Te comentar. voy a contar, Magali, va un poco por ahí. Miren esta metáfora que justamente en una reflexión como esa, en un momento construí. Háganse cuenta un camino de tierra por donde
Imagínense, me estoy yendo no sé cuántos, 500 años atrás. Imagínense un camino de tierra por donde circula una carreta. ¿Qué pasa por donde circula normalmente la rueda de la carreta? ¿Qué pasa con el camino? Esa rueda de tanto pasar por el camino de tierra construye un surco, ¿cierto? El surco por donde siempre pasa el mismo camino a la carreta. Deja la huella. Pero un día yo me doy cuenta de que es muy incómodo seguir pasando por el mismo surco que tengo años pasando con la carreta y yo quiero pasar ahora el costadito. Yo ya no quiero el mismo, yo quiero pasar el costadito. Y empiezo a estar muy atenta y voy tirando mi caballo y mi carreta por el costadito. Tac, 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 tac. Pero en el momento que yo me distraigo, ¿qué pasa? La carreta se vuelve a la Vuelvo al surco porque es muy marcado. porque está muy marcado. Otra vez. Sí. Es muy fácil que en el momento que yo me distraiga, se me vuelve otra vez la carreta. Pero me vuelvo a dar cuenta y digo, no señor, usted no va por ahí, usted viene por aquí. Y vuelvo a tomar las riendas de mi caballito y vuelvo a direccionar mi carreta. Porque el aprendizaje humano no es lineal. El aprendizaje humano se parece más a una montaña rusa que una línea. Y también es parte de cultivar valores como la aceptación, la humildad, para poder superar esos baches cuando la carreta se me va de vuelta al camino antiguo. Porque nos va a pasar muchas veces. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando nos pase la carreta? Me puede dar vergüenza, puedo sentir culpa, pero son las emociones o los sentimientos más corrosivos que puede experimentar un ser humano y no sirven, no sirven. Vergüenza y culpa no me sacan de los estados caóticos. Tengo que conectarme con energías más sublimes. A mí me sirvió muchísimo para transitar el duelo la gratitud. Mi papá falleció cuando yo tenía 40 años y lo único que a mí me logró levantar fue la gratitud. Yo agradecí. Bueno, tuve un papá espectacular durante 40 años. Y todos los días agradecía. Bueno, y me acordaba cosas que mi papá hacía por mí y yo agradecía por eso. Y bueno, y a mi hija le hablaba y le contaba las cosas lindas que ella hacía con mi papá. Y bueno, me conecté muy fuerte con la gratitud y fue la puerta que yo conseguí para poder transitar el duelo y salir, ¿no?, de la situación. Entonces, a ver, recapitulemos. Presto atención a mi diálogo interno, presto atención a cómo eso me hace sentir, ¿sí? En la escala de las emociones, ¿sí?, las emociones más corrosivas, sentimientos más corrosivos, vergüenza y culpa. La ira, ni siquiera la ira está en el medio, porque la ira, dependiendo cómo se use, ella está ahí. Puede ser funcional cuando se utiliza para establecer límites, o puede ser muy disfuncional cuando es destructiva. Entonces, a ver, abajo, en lo más corrosivo, vergüenza y culpa. Vergüenza, culpa, frustración. En el medio va la ira y arriba lo más sublime que está la paz, la gratitud y el amor. Entonces, si yo me doy cuenta que yo estoy en un estado de enojo, el enojo generalmente es una emoción que tapa otras emociones más profundas. Estoy en victimización, estoy en frustración, estoy en culpa, bien sea porque me esté culpando a mí o porque esté culpando a otro, también vale cuando yo culpo a los otros, porque estoy en vergüenza o porque yo estoy avergonzado o porque estoy buscando hacer sentir vergüenza a alguien más, estoy en la emoción de la vergüenza, en el sentimiento de la vergüenza. Entonces, ¿con qué estoy conectada? A partir de mis pensamientos. Y eso cómo predispone mi cuerpo. ¿Cómo actúa un cuerpo culposo? ¿Cómo actúa un cuerpo avergonzado? ¿Cuál es el lenguaje corporal de un cuerpo avergonzado? ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje corporal de un cuerpo enojado? ¿Cuál es el lenguaje corporal de un cuerpo en paz? ¿Cuál es el lenguaje corporal de un cuerpo agradecido? Y estoy entrando ya en terreno del siguiente encuentro, donde vamos a entrar en profundidad en lo que es la corporalidad. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Hacemos fotografía. Quienes tienen la cámara apagada podrían encender su cámara y hacemos fotografía.
Miren qué bueno que el encuentro pasado tuve asistente que me ayudó con lo de la foto. Vos saben que mi computadora no registró las fotos. Puede ser. Así que vamos a ver si pueden, sí, si pueden encender las cámaras y me regalan una sonrisota que se le vean hasta las muelas. Entonces yo les saco foto. Vamos, pues. A la cuenta de 3. A ver, sí, muy bien. ¿Quiénes pusieron una reacción? A la cuenta de 3 voy y los capturo. Ahí. Espero que esta vez sí me capturó voy simplemente a verificar si me capturó o no la computadora. Bueno, no, espero que mi asistente haya captado también fotos y después me las pase. Muchas gracias. Bueno, chicos, hasta acá he cubierto todo el contenido que tenía para ustedes el día de hoy. De corazón, espero que lo que les hemos estado compartiendo tanto. Ahí ya te muteé, Julián. Que lo que le hemos compartido en el encuentro 1 relacionado con el dominio lingüístico, lo que hemos compartido hoy en el encuentro 2 con el dominio de las emociones, les sirve a ustedes para ir mencionando por dónde voy a abordar mi gestión personal, por dónde voy a abordar cuál es mi liderazgo personal. Liderarse quiere decir liderar pensamientos, liderar emociones y liderar acciones. Yo realmente lidero mis pensamientos o mis pensamientos me lideran a mí. Yo realmente lidero mis emociones o mis emociones me lideran a mí. Yo lidero mis acciones o mis acciones me lideran a mí. Yo soy la protagonista en la historia que me cuento o la historia que me cuento me convierte en una víctima. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir algo antes de despedirnos? Perdón, no sé si sacaron la foto ya. Sí, pero si quieren la volvemos a repetir. No tengo ningún problema. Sí, porque justo toqué algo y me fui. Bueno, entonces enciendan sus camaritas lindas y hacemos una foto para... Gracias. Bueno, gracias a ti, Andrea. Gracias a todos por estar. Aquí, ahí tengo unos cuantos mensajitos que no leí en el chat. Buenísimo. A todos muchas gracias. Atentos, no se me olvide porque Hola. tenemos el fin de semana de por medio. Hacer la tarea, ¿sí? Seguir siendo observadores conscientes del diálogo interno. Lo que les estoy diciendo. ¿Quieres compartir algo? Sí, en función de la intervención de Maga, quería decir que, o aportar desde mi experiencia, que este tema de sustituir una creencia por otra es un ejercicio práctico y de día a día, no es mágico. Y si lo queremos ver como mágico, la magia se hace porque yo me dispongo para que se haga. Sí. Pero por una sola acción no va a suceder. Es muy fácil, muy fácil que suceda lo que dice Maga. Yo detecto mi creencia limitante y para poder sustituirla por una creencia liberadora y poderosa, además de que concientizo por cuál la voy a sustituir, comienza un proceso luego de cómo la voy a hacer propia, cómo la voy a internalizar, cómo la voy a hacer mía, cómo la voy a vivenciar desde mi ser, y cada uno lo va a vivenciar de una manera particular porque somos únicos e irrepetibles. Y solo cuando ese ejercicio lo entendemos y lo comprendemos, va a ser muy fácil aplicar tu metáfora y entender cuándo la carreta regresa al surco anterior y cuándo sale del surco anterior con total y absoluta conciencia. Cayó, me levanto y me salgo. Cayó, me levanto y me salgo. Y en ese me levanto y me salgo, para mí, y se lo doy como aporte, ha sido siempre importante celebrar. Es decir, cuando me caigo, no me juzgo, sino me burlo, me río de mí, me da risa, eso me causa gracia. Y en esa jocosidad, yo lo que consigo son cosas positivas y vuelvo a salirme del surco hasta que no volví a caer. Buenísimo, Jesús. Muchísimas gracias. Hermoso tu aporte. Muy bueno, muy oportuno.
Bueno, ¿saben qué me encanta? Que hace rato me despedí y ninguno se fue. Eso me encanta. ¿Sabes por qué no? Para mí es una caricia al alma. Yo lo interpreto como una caricia al alma. Yo, ¡ay, qué lindos! Están todos tan enganchados que no se quieren ir. No, en No serio, nos podemos perder ni un segundo. lo recibo. Está muy bello. Gracias a todos. No, es hermoso. Yo estuve un montón de tiempo en pausa de las interacciones virtuales porque estuve trabajando tras bastidores para generar todo esto y muchas otras cosas más. Entonces, volver a estos espacios y que ustedes me den esa devolución, ese feedback, bueno, aquí está. No, es hermoso. En serio, muchas gracias. Muy bonito. Yo lo recibo así como un mimo a todos. Jessy, ¿tú querías decir algo? Que tienes la manito levantada. Ahí, vamos, Jessica. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, te escuchamos. Ah, ok, bueno, nada. Hoy no me pude conectar muy bien porque tengo problemas con la conexión, pero nada, dentro de un rato o mañana que pasen todo, ahí repaso un poco más el tema. Pero nada, más que todo, muy contenta, es primera vez que tomo este curso, y estoy muy contenta porque mira, todas esas cosas están acá anotaditas y para ponerlas todas en práctica en mi día a día. Nada, y presentarme también un poco, no hablo mucho porque cuando hablo me encadeno, pero nada, más que todo eso. Y tomando nota también de cada una de las experiencias o de los consejos de los demás chicos, de verdad súper agradecida con todo. Y nada, y ahora que pronto voy a abrir mi fábrica, María, no te había contado, me mudo para una fábrica oficial con empleados y todo lo demás. Bueno, todo esto lo voy a tomar en cuenta y nada, feliz por esto. Muchísimas gracias. Me voy a preparar un poco más para el próximo tema. Y nada, chicos, que pasen una linda noche y bueno, María, divina, como siempre. Te quiero. Yo les comparto la grabación probablemente más tardecita. Si a alguien no le llega la grabación, porfa, contáctenme. Si no les llega la grabación, ya tienen disponible la del encuentro 1. Y esta se las voy a dar disponible también la del encuentro 2. Entonces díganme si alguien no la tiene. Viene el fin de semana, las pueden volver a mirar para que aprovechen el tercer encuentro y hagan todas las preguntas que quieran hacer. A mí me encanta que me hagan preguntas porque a mí me encantan los desafíos. Y ustedes que me preguntan es para mí un desafío. Entonces, pregunten, chicos. Besitos. Ahora sí me voy. No sé qué van a hacer ustedes, pero yo me voy. Chao. Chao. Nos vemos en el Chao, próximo encuentro. gracias. Muchas Chao. gracias, muchísimas gracias. Gracias. Feliz Sí. noche. Chao, chao, un abrazo desde Colombia. Dios los bendiga. Amén. Chao, Chao. gracias a todos. Abrazo desde Venezuela.